Comunidad empresarial de Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Nuevamente aquí su amigo Antonio Nolasco desde este majestuoso canal nacional. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy veremos la segunda parte del proceso presupuestal. Originalmente platicábamos la semana pasada de la importancia de un presupuesto estratégico o como planeación financiera, como le decimos en el argot financiero. Y hablamos de don Ernesto, hablamos de una empresa que en el 2022 cerró con 124 millones y tenía una utilidad de X, pero resulta que en el 2023 el dueño, sin tener un consejo consultivo o un consejo externo que lo apoyara y él decidiendo todo en su negocio, resulta que un banco le prestó 20 millones de pesos y él los aceptó con los ojos cerrados y aparte le pidió a su contador que le calculara un presupuesto global sobre las rodillas en el que pudiera presentarlo al banco, pero no le dio seguimiento al tema del recurso de los 20 millones de pesos que le prestaron y resulta que al final tuvo un hoyo de más de 20 millones de pesos a diciembre del 2023. Imagínense. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué fue lo que le pasó a don Ernesto y cuáles son las fallas principales que tenemos en las pymes y en las medianas empresas que no tienen la cultura de crear planeación financiera, un proceso presupuestal y un presupuesto base. Fíjense, cuando tú no tienes visibilidad, tú decides en función al pasado, ¿sí o no? ¿Cuánto cobramos ayer? No, pues que 1 millón de pesos. Ah, con ese millón me quedo con 100, porque pues mi quincena. Y a ver, pásame la relación de proveedores. Y yo te voy diciendo a quién hay que pagarle. A ver, ¿a quién le debemos? Pues págale a este, págale a este, págale a este, págale a este. Ah, no, espérame tantito. No le pagues a nadie. ¿Cuánto es de nómina? No, pues la nómina, jefecito, es de 500. Ah, bueno, pagas la nómina de 500 y resulta que 100 que para mí y entonces te sobran 400, ¿no? Pues paga los 400 a proveedores de lo atrasado. ¿No les ha pasado que ustedes hacen eso? Y llega la semana que entra y llega el pago del seguro anual por 250,000 pesos. Y el contador que te lleva también la tesorería y las cuentas por pagar, te dice, jefe, pues tenemos un problema. La empresa ya no está asegurada ante incendios o lo que sea. Y ustedes dicen, pero ¿cómo que no está asegurada? No, pues no tenemos dinero, no hay dinero para pagar. ¿Cómo que no hay dinero si la semana pasada cobramos 1 millón? Sí, pero de ese millón pagamos nómina y pagamos proveedores atrasados. ¿Pero qué no te diste cuenta de que no tenías visibilidad? Jefe, pues no. Yo no me di cuenta, porque yo contabilizo lo pasado. Yo no hago flujos futuros y no es más, ni sé. Yo soy fiscalista. Es más, soy externo, no conozco su negocio. Así le dicen, o así al menos piensan los contadores, cuando tú les haces un cuestionamiento de ese nivel. ¿No les ha pasado? Porque yo en las empresas que asesoro, tiro por viaje, empresas que facturan desde 1 millón de pesos al mes hasta 20 millones, 25 millones de pesos al mes, todos tienen los mismos problemas, no tienen visibilidad futura, no generan flujos de efectivos a 13 semanas o a 12 semanas y menos proyectan estado financiero y menos balance, no tienen ni idea de cómo se hace eso, pero para eso estamos aquí, para aprender. Pues muy bien, entonces recapitulemos el caso de don Ernesto. Don Ernesto pidió un crédito bancario sin hacer presupuesto, sin tener un consejo externo que lo retara y que le dijera cuáles eran las ventajas. Entonces, don Ernesto pensó que con esos 20 millones él iba a crecer. Y no creció. Se canibalizó el producto. Contrató más gente, compró inventario y para poder vender este nuevo producto, resulta que sus vendedores tuvieron que dar más días de crédito. Resultado, al final del año,
cartera pendiente de cobro mayor a la que se estimaba, inventarios parados porque no vendió lo que se decía, utilidad menor a la que se estimaba porque tuvo un gasto fijo de nómina que no tenía anteriormente, problemas con los proveedores porque de un lado se tenía que financiar y la catástrofe botó en el último cuatrimestre del año, del 2023, porque dejó de pagar el capital del crédito. ¿Se te hace conocido? Pues bueno, te voy a decir qué fue lo que sucedió y qué fue lo que hicimos nosotros cuando nos habla él en diciembre. Obviamente ya en diciembre no podíamos hacer nada, en enero. Paso número 1, hay que hacer, y creo que lo hemos platicado 20 veces. Paso número 1, hacer un FODA financiero, operativo y de marketing y ventas y tecnológico de tu empresa. Ahorita, si ya no quisieras ver el programa y si te llevas tener que hacer un FODA de tu empresa en 4 ámbitos especialmente, pero puedes saberlo en todos. 1, financiero y rentabilidad. 2, flujo de efectivo. 3, marketing y ventas. 4, cobranza y cuentas por pagar. Si tú haces ese FODA, vas a tener al menos visibilidad completa de dónde estás parado. Nosotros lo hicimos el FODA, ¿no? Una vez que lo hicimos, tuvimos que renegociar con el banco, pero ahorita ese es otro tema. Hicimos el FODA. Lo primero que hicimos fue crear una plantilla de ventas para ver realmente la capacidad del mercado para poder vender tanto el producto nuevo como el producto actual con los clientes actuales. Entonces nos sentamos con el de ventas para hacer el presupuesto de 2024-25. Entonces arrancamos por ventas. Con ventas lo que hicimos fue calcular los ingresos por producto, línea de negocio, por precio de lista con descuentos, tanto a clientes nuevos como a clientes actuales, y presionamos al área de ventas para que creara un pipeline de prospectos con un porcentaje razonable de éxito. Bien, ese es el paso número 1. Obviamente, todo esto que te estoy diciendo lo partimos en ventas al exterior, a Estados Unidos principalmente, y ventas nacionales, con 2 escenarios, un tipo de cambio a 3 escenarios, tipo de cambio en ese momento a 20, a 19 y a 18, porque acuérdense que en esos momentos estaba medio volátil. Ándale, paso número 1, de ahí arrancamos. Entonces hicimos a fuerzas esa información. Dentro del proceso presupuestal nos sentamos con el área de ventas y invitamos al área de producción. Y después invitamos al área de recursos humanos y después invitamos al área de marketing y a la de TI. En resumen, creamos un comité de proceso presupuestal. Pero primero arrancamos con ventas, ¿no? Una vez que ya teníamos eso, lo que dijimos es, ahora vámonos a costos y a compras. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? De lo que tú me estás diciendo que vas a vender, lo primero que tengo que ver es que yo tenga el inventario disponible, ¿no? Por el tipo de producto. Había 3 tipos de resinas en ese negocio. Acuérdate que es de plásticos. Habría 3 tipos de resinas. Entonces veíamos que de la resina que salía, había un inventario que podríamos utilizar de segunda calidad, porque la resina crea una merma y esa merma la podíamos utilizar en lugar de venderla. Fíjense, en lugar de venderla, porque así lo hacían estos amigos. ¿Qué generó? El paso número 2 era ver cómo reducir el costo de ventas, de las ventas que nos estaban diciendo. Entonces dijimos, a ver, ¿cómo vamos a reducir ese costo de ventas? ¿No? Entonces, paso número 1, ver qué materia prima tenía, calcular el inventario de seguridad óptimo
y después de ahí hacer una proyección de las compras de esa materia prima en dólares. Todo era en dólares bajo los escenarios de 20, 19 y 18. ¿Qué sucedió con eso? Redujimos un par de puntos el costo de la materia prima, pero lo más importante es que redujimos los días inventario. Tenía 20 millones de pesos en el inventario y la idea era bajarlo a 7 millones. Imagínense, teníamos la necesidad de reducir 13 millones de inventario, aproximadamente. A la mera hora lo dejamos en 8, pero vamos, de 20 a 8 redujimos 12 millones de pesos de materia prima. Y en puntos de costo, solamente fueron 2 puntos. Por el uso de la merma que en lugar de tirarla, la utilizamos como segunda calidad y eso nos hizo que utilizáramos un poco menos de costo de materia prima. Bien. Después de ahí, ya en el comité estaba producción y estaba recursos humanos. Paso número 3. Revisar la plantilla de mano de obra directa. Entonces, ¿qué hicimos en el comité? En función a lo que habíamos dicho de ventas, en función al uso de la capacidad de planta, es importante, el uso de la capacidad de planta para llegar a ese nivel óptimo de venta. Esta planta utilizaba 3 turnos, estaba 24/7, 3 turnos de 8 horas. Dijimos, a ver, la gente está especializada, la rotación sí es importante. ¿Cómo paras la rotación para especializar a la gente? 1. Y una vez especializando a la gente, incrementas la productividad y en función a eso reduces la plantilla. Como don Ernesto había contratado más gente, entonces estaba sobreestafiado. Entonces lo que dijimos, no, a ver, platicando con los supervisores, le dijimos, hazme un análisis de la plantilla y dime cuáles son las personas más capacitadas para seguir. Fíjense, redujimos la plantilla de mano de obra directa en un 15% del total. O sea, es que no había necesidad de haber contratado a tanta gente. Redujimos la mano de obra directa y al reducir la mano de obra directa, con todo el dolor del corazón de don Ernesto, la plantilla de supervisores también se tuvo que reducir. No el 15, más o menos el 10, porque el diferencial lo pusimos en mantenimiento y en calidad. ¿Para qué? Para que no hubiera paro de maquinaria. Fíjense, hay que analizar bien todos los procesos de tu negocio y ver el punto óptimo. ¿Para qué? Para que veamos qué porcentaje con tus máquinas, lo que hicimos fue, con tus máquinas, al 92% de capacidad productiva, ¿cuántas unidades puedes producir versus las que estás produciendo y cuáles son las causas del por qué no lo estaba logrando? Una de ellas era, fíjense, era un tema de proceso, que la materia prima del almacén no la entregaban en tiempo y forma. Imagínense nada más. La otra, falta de capacitación a la mano de obra directa. Y falta de capacitación al supervisor para ser un buen gestor, un buen supervisor. ¿Para qué? Para retener la rotación. Y creo que le subimos 200 pesos a los operadores. Con eso se incrementó la capacidad de producción, 10, 12 puntos y una reducción en la mano de obra directa del 15%. Imagínense nada más, comunidad, ¿cómo está eso? ¿No? Después de ahí, te estoy llevando al proceso presupuestal, ¿eh? Acuérdense, comité de presupuestos. La base es la venta, no la venta que hice por un 10%, no, es retar unitariamente, después de ahí lo pasas a materia prima, a costo de materia prima, si es una empresa productiva. Y después de ahí, retas la capacidad de planta contra lo que estás usando versus el deber ser. Y te va a ayudar increíble. Después de ahí, el tercer paso fue el gasto fijo.
no el gasto variable, el gasto fijo de planta. Entonces ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, a ver, vamos a ver cuáles son los gastos fijos. Comité, no solos, no nosotros, no el contador. Comité, esto es la relación de los gastos fijos de la planta. Revisen cuáles podemos reducir y cuáles podemos mantener como fijos. La renta del inmueble, pues no podíamos hacer nada, pero sí hicimos, porque negociamos con el arrendatario, porque no era del dueño, con el arrendatario que no nos subiera la renta un año. Imagínense. Muy buena negociación. Después de ahí, lo que estuvimos viendo en la luz fue que utilizáramos menos andenes. Al utilizar menos andenes en los almacenes, lo que hicimos fue cambiar la luz de fija a las que se prenden y se apagan en función al movimiento. Bien, no hubo tanto ahorro ahí, pero valió la pena. Y en mantenimiento, al pasar gente del proceso al mantenimiento, hubo más manos para poder darle mantenimiento a las máquinas de forma más rápida, reduciendo las horas de paro de las máquinas. Perfecto, estuvo perfecto eso. Y creamos el área de calidad, porque no existía calidad. Y calidad lo que hizo fue reducir la devolución y reducir la merma de los productos recibidos por el cliente. Ya está. Eso fue a costo de venta. Después nos vamos ahí al tema de ventas. Gasto fijo. El gasto fijo de venta y administración lo revisamos en plantilla por un lado, estructura, pago salarial y después el gasto fijo. ¿De qué nos dimos cuenta cuando lo analizamos? Lo que vimos fue que en ventas los comisionistas cobraban el 3% de la venta generada, no la venta entregada, no la venta facturada, no la venta cobrada, que ya era mucho decir, la venta generada. Entonces ahí, switch, cambiamos el esquema. Dijimos, te voy a subir un poco tu salario base, no bajar, un poco, no ganaban tanto de salario base, un poco, pero a cambio de eso, ese 3% que te vas a llevar va a ser por venta cobrada, entregada y cobrada, en los días de crédito que tú negociaste con el cliente. Y imagínense, comunidad, cambio radical, porque al final del día ellos tenían que ayudar al de cobranza que se contrató a efecto de poder jalar el flujo que tenía 75 días y bajarlo a 50 días. 20 días más de flujo de efectivo al cierre del 2024. Imagínense. Por ahí empezamos. Entonces, obligamos a ventas a llegar a su pipeline de venta, al pronóstico de venta, al presupuesto, y aparte que lo cobraran. Entonces, hay un mar de diferencia entre hacer un presupuesto lineal o no hacer nada y retar cada una de tus partidas de tu estado financiero. Después de ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? En recursos humanos, la que teníamos ahí en recursos humanos era una persona de muchos años, ya grande, de muchos años, pero era la que calculaba la nómina. O sea, ella calculaba el IMSS, el Infonavit, las incidencias. Entonces lo que hicimos fue, a ver, ¿cuánto nos cuesta esa posición y qué necesitamos para poder retener a los colaboradores? Hacer un correcto plan de compensación, tener capacitación, porque les faltaba mucha capacitación a toda la planta, y tener comunicación, porque no se comunicaba nadie, nunca habían hecho un comité de nada, y internamente no tenían ni idea ni se hablaban. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, la posición de recursos humanos es administración de recursos humanos para IMSS, SAR, Infonavit, pago de nómina, bla, 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 y una de desarrollo organizacional. Y nosotros capacitamos, por medio de Brenda, hicimos una capacitación externa a la gente. Hicimos un plan de capacitación y con mi gente de finanzas hicimos un plan de capacitación de tema financiero, Excel, etcétera, etcétera. Y con Brenda se hizo un plan de capacitación de soft skills.
Exitazo, exitazo. Digo, nos tardamos 5 meses. Por ahí van los tiros. Después de ahí, dentro del proceso presupuestal, si se están dando cuenta, estamos retando cada uno de los gastos. Una vez que ya retamos los gastos y que los empezamos a poner en papel y lápiz, otra de las cosas que hicimos fue no solo calcular el estado de resultados, es completamente insuficiente. Lo que hicimos fue calcular también el flujo de efectivo. Acuérdense, en el presupuesto, si no tienes flujo de efectivo o si no tienes visibilidad de flujo de efectivo, pues Dios nos haga reconfesados. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, ok, tengo el estado de resultados y con el estado de resultados analítico, IMSS, SAR, Infonavit, luz, agua, teléfono, cómo pagaban los clientes, hicimos el vaciado a un flujo de efectivo. Primero, con las premisas básicas actuales. ¿Qué querrá decir? Cobranza a 75 días, sin pagar proveedores, pagar todos los gastos, pagar la materia prima normal. De tal suerte que mi estado de resultados y mi flujo de efectivo eran casi un espejo. Y después de ahí, abajo, le vas poniendo, le pusimos en el flujo de efectivo el pago de los intereses, que está aquí también en el estado de resultados, y pusimos el pago de capital y de un CAPEX que necesitábamos y algo de renovación de computadoras. Pues obviamente nos dio números rojos, ¿no? Nos dio números rojos. ¿Por qué? Porque teníamos que regularizar el tema de los días cartera. Entonces dijimos, si seguimos así, pues no la vamos a hacer. Entonces ahí fue lo que pasó en el comité, de que los vendedores cobraran y les pagara su comisión en función a la cobranza. Y si no cobraban en el momento, su porcentaje del 3% bajaba al 2, bajaba al 2.5, bajaba al 2, bajaba al 1, 0. Entonces se modificó el tema de los días cartera. Entonces cobramos más. Ahí vamos. Después en las compras dijimos, a ver, para estado de resultados mi costo es el 40%, pero para flujo de efectivo no es así, porque en el flujo de efectivo lo que tengo que hacer es decir cuánto debo de pagar y de comprar, pero reduciendo el inventario. Entonces redujimos el inventario, acuérdense, de 20 a 8. Entonces en las compras dejamos de pagar 8 millones de pesos en el flujo de efectivo. Entonces cobré más, aproximadamente 7 millones, compré menos, que eran los 8 y 7, 15 millones, ya generé solo por esas dos estrategias, 15 millones de pesos de flujo. Después de ahí, en el estado de resultados, como quité gente, se incrementó el flujo de efectivo, se incrementó la utilidad en 3 millones, entonces ya son 8 más 7 más 3, ¿no? Más las estrategias de reducción de gasto, que fueron como 3 millones. Al final del día, del 2023, que se estaba quebrando la empresa en flujo, a 2024 hicimos un cambio de timón de aproximadamente 25 millones de pesos en un año. En un año. Entre la venta, entre el costo, el movimiento de la resina, la reducción de inventarios, el incremento, la reducción de días cartera, la reducción de la plantilla, renegociación de gastos. Y aparte, también renegociamos con el crédito bancario, 25 millones. ¿Qué sucedió al final? Al final lo que te quiero enseñar, lo que te quiero demostrar, comunidad, es un buen proceso presupuestal. Tiene que tener supuestos de crecimiento, de dólar, de inflación. Debes de calcular ingresos por línea, por cliente, por canal, con estacionalidad. Debes de tener costos variables por unidad y porcentaje de sensibilidad al dólar. Debes de tener gastos fijos, agenda de cambios mensuales. Debes de tener bien analizado el capital de trabajo. El capital de trabajo es días cartera, días inventario, días proveedores y el total control de los créditos bancarios y de los acreedores. Acuérdense, los acreedores son los servicios, luz, agua, teléfono, mantenimiento. Proveedores, solo materia prima. Solo materia prima, no
metas otra cosa, porque si no pierdes el control. Y otras cuentas por pagar, pues son todas las provisiones de nómina, de nómina, de lo que debes de decir, de IMSS, Infonavit. Así es como se debe de armar. Después, otra, flujo mensual. Debes de armar tu flujo mensual. Enero, febrero, todos los meses. Y que el flujo que te dé debe de amarrar con bancos. O sea, tú debes de decir, el saldo de bancos me tiene que amarrar, ¿no? Después, debes de hacer escenarios. El escenario tomando como en cuenta el actual, ¿no? Un escenario base, un escenario pesimista y diversidad de escenarios, ¿eh? No puedes ser, como decían, el bueno, el malo y el feo. No. Debes de tener N cantidad de escenarios para que tú tengas toda la visibilidad de lo que pudiera suceder con el negocio ante un incremento en tipo de cambio, una reducción de tasa de interés, que no venda el de ventas, que no le cobre, que sí cobre, etcétera, ¿no? Control trimestral. Tú debes de tener juntas de comité real contra presupuesto mensuales y un comité trimestral donde esté toda tu gente, para en ese comité decidir qué mejor práctica hacia futuro vas a tener. El presupuesto no termina en el momento en que lo bajas. No, el proceso presupuestal, el presupuesto es un presupuesto vivo que mes a mes y mínimo trimestralmente lo tienes que revisar y dar seguimiento, tanto en el estado de resultados de forma analítica como en el flujo de efectivo, por el amor de Dios, flujo de efectivo. No solo flujo de efectivo a 13 semanas, no, tienes que hacer tu proyección completa de todo el año. Y si me pones a pensar, pues mínimo 3 años, ¿eh? Pero vamos a pensar solo un año. Revisado trimestral, y si por algo no le atinamos, tienes que retar y ver dónde estuvo la falla para poder corregirlo. Ahí vamos. Muy bien. Debes de tener un control completo de todas tus inversiones de CAPEX. Oye, Toño, ¿pero por qué? Porque forman parte del activo. Recuerda, tú no puedes comprar nada de inversión si no tienes el recurso disponible. Y acuérdate, el recurso disponible que vayas teniendo debe tener un ROI. O le pago al proveedor para no parar la planta, o lo meto en un activo que me va a generar más para poder pagar de este lado. Ese es el proceso presupuestal. ¿Verdad que no está tan difícil? Pues sí, sí es muy difícil, porque tienes que convencer a todos de que le entren al ruedo. Toda tu empresa, los más importantes, las áreas más importantes deben formar parte del comité de proceso presupuestal. Muy bien, comunidad. Estamos terminando ya nuestra primera temporada, estamos cerrando nuestra primera temporada con este capítulo y la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes aquí en Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Les agradezco mucho que nos hayan aguantado ya. Arrancamos en noviembre y cerramos ya octubre. La verdad es que estamos muy agradecidos con todos ustedes aquí en Arsenal Directivo y pronto nos volveremos a ver. Les mando un fuerte abrazo y síganos en nuestras redes www.antonianolasco.com y www.brendanolasco.com. Hasta pronto.